Buenas tardes a todos. Como os ha explicado Daniel, vamos a empezar a analizar el business plan o el plan de empresa en castellano, pero no nos vamos a centrar solo en las partes necesarias, sino vamos a analizar un poco más allá de todo lo que es necesario o lo que necesitamos saber de un business plan y qué toques mágicos tenemos que darle. Claramente quería empezar, el plan de empresa es el primer documento que iniciamos cuando vamos a lanzarnos a la aventura de crear una empresa o por otra parte lanzarnos a generar un nuevo proyecto dentro de la empresa donde estamos. Es imprescindible que este documento vaya variándose a medida que vamos evolucionando el proyecto que tenemos entre manos. Dicho esto, vamos a empezar la presentación. Cualquier duda me la podéis realizar, ¿vale? Lo primero que quería dejaros claro dentro del proceso de creación de un business plan, como veis, primero la masterclass se llama 10 preguntas claves para realizar un plan de empresa o un business plan. Tenéis que tener claro que hacer un business plan no garantiza el éxito del proyecto, sino que está poniendo encima de la mesa qué factores tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar ese proyecto. Pero estas ideas que ponemos encima de la mesa nos van a ayudar a tener menos fracaso que si no lo realizáramos, ¿vale? La segunda frase clave que os quería poner encima de la mesa es que redactar este business plan nos obliga a formar ciertas preguntas, ¿vale? Para después trabajarlas, ¿vale? Ya veremos qué ciertas preguntas nos tenemos que hacer. Y una idea para parecernos a lo que queremos llegar y también no tenemos que tener miedo al fracaso, ya que este fracaso nos va a ayudar a aprender. ¿Qué estructura del business plan tenemos que tener en cuenta mínima a la hora de trabajar? Pues el business plan es un documento que identifica nuestro proyecto, ¿vale? Y ya veremos delante quién lo identifica. Describe una oportunidad de negocio, tanto una nueva oportunidad de negocio para generar una nueva empresa, como una oportunidad de negocio de una empresa ya existente. Tenemos que analizar el negocio, ya que una técnica muy conocida es el DAFO o el FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el FEDE, que es una evolución más que veremos más adelante descrita. Dentro del business plan tendremos que realizar el desarrollo de las estrategias más los procedimientos para convertir una oportunidad de negocio en un proyecto empresarial concreto. ¿Para qué nos va a servir este business plan? Para clarificar e investigar dentro de la idea que tenemos. Establece un marco para la planificación de las estrategias. Sirve como base a la hora de presentación a terceros, a la hora de buscar financiación como son las entidades bancarias o los inversores. Recomendar o realizar un análisis de diferentes tipos de proyectos que podemos llevar a cabo, así como los negocios son distintos a la hora de realizar los planes a la hora de implantarlos. Y por último, nos sirve para evitar errores o identificar oportunidades dentro de la idea del proyecto que queremos realizar. ¿Qué características tiene un business plan? Tiene que ser eficaz, estructurado. Dentro de la eficacia no debe de contener ni más ni menos. Tiene que contener lo esencial para que un inversor sepa lo que estamos haciendo. Estructurado tiene que tener una estructura simple y permitir a cualquier persona, experta o no experta,
hacer un seguimiento de nuestra idea. Tiene que ser comprensible, breve y cómodo. Comprensible, como hemos dicho antes, tiene que tener una estructura simple, pero el lenguaje o el vocabulario que tenemos que utilizar también tiene que ser simple, que sea entendible por todo el mundo. Evitar jergas, conceptos técnicos, etcétera, etcétera. Breve. Breve. No debe ser superior en el conjunto, ¿vale? Tiene que tener al menos como máximo 25 páginas. Ya aquí la pregunta que me hacía Julio, ¿qué grado de información debe dar a un inversor? Debe dar la máxima, sobre todo en la que nos dedicamos a la hora de hacer números, ¿vale? A la hora de presentar a un inversor, lo que vamos a presentar es unas diapositivas como estáis viendo ahora, ¿vale? Con 4 números. Y a la hora de hacer las consultas, estos inversores se van a basar dentro de nuestro business plan. Exactamente, Julio. Perdón. Tiene que tener la máxima transparencia total. ¿Cómo? Debe ser fácil de leer. Con todo lo que hemos dicho antes. Por tanto, nuestro business plan, ¿cómo debe ser? Debe contener una idea, debe contener un proceso y debe contener la planificación. Todo esto va unido para generar nuestro business plan. ¿Qué objetivos tenemos que perseguir? Definir la oportunidad de negocio, realizar un estudio de mercado, determinar la viabilidad económica del proyecto. Aquí nos debemos de extender bastante durante las 25 páginas. ¿Qué componentes debe tener dentro de nuestro business plan? Os he puesto la imagen de Rodrigo Varela, que define bastante bien dentro de la empresa o dentro de un proyecto qué tiene que haber. Tiene que haber tecnología, tiene que haber información sobre el entorno, sobre los clientes, la oportunidad de negocio, las redes empresariales que debemos de trabajar, los recursos naturales si lo necesitamos, los recursos humanos y los recursos financieros. Julio dice, ¿se puede traducir en un scopomedi? Sí, sí que puede traducir. Antonio, hola, bien, a todos saludos, igualmente. Exacto, especialización, control, políticas, métodos y dirección, ¿vale? Se van a componer, si ves, dentro de los 8 componentes, lo que el scopomedi está reflejado, ¿vale? Clientes, vamos a analizar a uno por uno. ¿Qué son los clientes con pedidos? Serían las personas con real interés en nuestro producto, nuestro servicio ofrecido, ¿vale? Debemos identificar estos nuevos clientes y fidelizarlos y conseguir formar parte de la gestión de la empresa. Ya que hacer una distinción entre clientes y mis clientes. Mis clientes son los que van a generar operaciones activas dentro de la empresa. Perdón por la tos, pero tengo un resfriado bastante importante. Vamos a seguir con la presentación. Gracias y perdón. La información del entorno. La empresa perdón.
la empresa opera en un entorno de forma directa y condicionada. ¿Qué tenemos que reflejar? Pues como os he comentado antes, dentro del análisis PESTA. El análisis PESTA es una evolución del LAFO o del FODA, que aparte de mirar las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas, tenemos que hacer un análisis interno de que todo tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra empresa proyecto para lanzarlo al exterior. Por tanto, ¿qué necesitamos? En resumen, el empresario va a requerir estar bien informado para todas las decisiones de la empresa para tomarlas lo más correctamente posible. Tecnología. Aquí, Juan Pablo, ¿cómo se deben presentar las debilidades siendo esto lo que resta puntos? Pues lo más sincero posible. Porque tanto los bancos como los inversores tienen expertos, ¿vale? Que conocen el sector seguramente que vamos a trabajar y por tanto ya saben qué debilidades y qué amenazas existen. Lo que quieren es que el emprendedor las tenga en cuenta. Tecnología. Toda empresa seguramente va a utilizar una tecnología en concreto, ¿vale? Con una cierta complejidad. Por ejemplo, si queremos trabajar con una fintech por ejemplo, pues realizar transferencias de un país a otro con menos comisiones, claramente tenemos que tener una idea de cómo se hace ese tipo de transferencias. Si, por ejemplo, queremos trabajar la tecnología blockchain, primero tendremos que tener en cuenta o saber cómo funciona y después contratar a un buen informático, si no lo somos nosotros, para que no haya ningún error y hacer una estructuración concreta de nuestro proyecto. Esta tecnología, por una parte, podemos tener tecnologías duras que están basadas en ciencia y ingeniería y tenemos una tecnología blanda que se concentra en los aspectos humanos y gestión dentro de la empresa. Recursos humanos. Uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de plasmar dentro de nuestros business plan. Dentro de los recursos humanos, dentro del business plan, tenemos que tener en cuenta que se necesita personas para realizar las funciones operativas que estamos describiendo dentro de este business plan. Se debe identificar los diferentes tipos de competencias que se necesitan en cada función de la empresa, tanto operativa como administrativa, y tenemos que tener en cuenta que se está realizando una utilización y un entrenamiento a las personas según las necesidades que tiene el proyecto en exclusividad. Recursos financieros. Como buen financiero, creo que es la parte más importante que va a analizar un inversor. Analizará nuestro EBITDA, analizará el beneficio neto a final de año que hemos previsto, analizará ratios, analizará previsiones de tesorería, analizará previsiones de balance. Siempre tenéis que tener en cuenta que este análisis lo tenéis que hacer de 3 a 5 años, ¿vale? Como máximo 5, como mínimo 3. Y esta va a ser uno de los pilares de vuestro business plan. Claramente son siempre hechos que estamos considerando
o estamos reflejando y los tenemos que basar en ciertas consideraciones para poder convencer a nuestro inversor, a nuestro banco o a nuestra familia, ¿vale? Porque nuestra familia suele ser uno de nuestros mayores inversores siempre. Dentro de los recursos financieros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los recursos que disponemos, los recursos que podemos conseguir y los recursos que necesitamos. Son los tres tipos de recursos que tenemos que tener en cuenta dentro de un business plan. Estos se van a reflejar según el capital o aquellos mecanismos de alternativos de financiación que tiene la empresa, vitales para crear, hacer y crecer una empresa, ¿vale? Una de las grandes competencias de todo empresario debe ser la capacidad de identificar fuentes de recursos financieros. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar nuestro business plan son las redes empresariales o qué canales de ventas vamos a disponer a la hora de trabajar con nuestro producto o nuestro servicio. Esto va a influir también en la tecnología que queramos utilizar. Lo primero que tenemos que considerar es que existen suficientes evidencias de triunfo de toda empresa que está asociada a una red empresarial. Julio pregunta, ¿una fuente de recurso financiero puede ser Forex? Yo no te la aconsejo, yo tiraría a cosas más tradicionales, Julio. Como he dicho, uno de los principales fuentes de financiación. Hola. Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis bien? Vale, es que creo que se ha ido un momento el audio. Vale, perfecto. Pues lo que te decía, yo cogería menos riesgo, ¿vale? Y apostaría por nuestra familia, apostaría por crowdfunding o crowdlending, ¿vale? Tipo de inversores blandos que dependiendo qué tipo de financiación de fintech punto 1.0 puede ser más blanda a la hora de incorporarse dentro de la empresa o más fuerte, ¿vale? Inversores directamente semilla, etcétera, etcétera, con una idea, que estos son los que se involucran y ayudan directamente al proyecto, pero temas de Forex considero que para un nuevo business plan es demasiado agresivo. A mí siempre me gusta más temas de... Sí, sé que son las criptomonedas. Soy profesor, no te preocupes de blockchain. Por eso te he dicho, exacto, es que las criptomonedas, te digo, a la hora de invertir en esos productos son tan especulativos, ¿vale? Y que no considero que sea una ayuda, sino más bien a la hora de financiar puede ser un lastre para la empresa. Julio dice, así tenga un stop loss o riesgo moderado, tiene menos riesgo moderado hacer una campaña de crowdfunding. Ya te digo, Julio. O pedirle financiación peer-to-peer a otra empresa, tipo crowdlending. Criptomonedas, bolsa, etcétera, aunque tengan stop loss o riesgos moderados, ¿vale? Suelen ser más agresivos a la hora de financiación. Es mi consideración. Claramente, según el inversor, según el emprendedor, tendrá diferentes niveles de aversión al riesgo, ¿vale? Según lo que te quieras arriesgar, así tendrás que apostar. Frank, sí que existen redes de creación de empresas internacionales, ¿vale? Existen, como hemos comentado,
sectoriales, como existen en un país, existen a nivel internacional, existen a nivel Latinoamérica y España, existen Estados Unidos con Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo del sector que quieras trabajar, tendrás que buscar esas redes de creación de empresas. También existen para crear empresas los viveros de empresas locales que normalmente los ayuntamientos o los potencian a la hora de crear una red empresarial dentro de su empresa. Estas relaciones van a facilitar los procesos operativos y dentro de esta red pueden guiarnos a través de un éxito personal, empresarial y profesional. ¿Por qué digo personal? Porque muchas veces los emprendedores apuestan demasiado o ofrecen demasiado tiempo a su proyecto, ¿vale? Estas redes empresariales lo que hacen es marcar los tiempos y ayudan al emprendedor solo dedicarle el tiempo necesario a el proyecto que tiene entre manos. Oportunidad. La empresa debe de estar en el momento adecuado, en la forma adecuada, en la actitud adecuada para aprovechar el máximo su ventaja competitiva. Juan, dejo la pregunta para después, ¿vale? Porque creo que después de responder todas las preguntas tendrás claro. Y si no, comentamos qué libros podéis consultar, ¿vale? Me la dejo pendiente aquí para verla. La oportunidad. Este concepto de oportunidad, ¿vale? Es atender a los gustos de nuestros clientes, a los deseos de nuestros clientes, a las necesidades de nuestros clientes, a las expectativas de nuestros clientes y a las exigencias de nuestros clientes. Debéis contar que cualquier proyecto debe de centrarse en nuestro cliente. Eso quiere decir que a nivel inglés se llamaría el Customer Center. El cliente tiene que estar en el centro de nuestra empresa. ¿Qué 10 preguntas tenemos que tener claras a la hora de desarrollar todo lo que hemos explicado? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si hay suficientes clientes con pedidos para mi empresa. Lo primero que he dicho es que la empresa puede ser muy buena idea, pero el proyecto no es viable, no es suficientemente rentable para sobrevivir. ¿Cómo lo tenemos que determinar? A través de un análisis de mercado, ¿vale? Para ver si existen los clientes realmente, ¿vale? Para consumir nuestro producto o servicio, si disponen el dinero necesario para pagar. No es lo mismo pagar hace unos años un Nokia 3210 que ahora el último smartphone de moda como es el iPhone XR Maximum o el Samsung Galaxy 11ª versión, etcétera, etcétera, ¿vale? Determinar la cantidad que van a demandar nuestros clientes, ¿vale? Tenemos que hacer una previsión. Para eso nos va a ayudar mucho unos clientes que se llaman los early adopters. Lo que podemos hacer cuando estamos elaborando nuestro business plan es lanzar un globo sonda a aquellos early adopters que los podemos llamar los frikis de la tecnología, los frikis de los primeros productos que salen al mercado o las pruebas que salen al mercado. Yo quiero probarlos, ¿vale? La aceptación de formas de pago, ¿vale? Juan ha hablado de criptomonedas, ¿vale? Tenemos que considerar también forma de pago ya las criptomonedas, tarjeta de crédito, dinero, dólar, euros, etcétera, etcétera. Disponer de pasarelas de pago, si tenemos una web, etcétera. Realizar mecanismos de publicidad, como son los mecanismos de marketing y ver qué
canales de venta vamos a utilizar, identificación de los canales de distribución, ¿vale? Si va a ser por internet, va a ser por tienda física, va a ser a través de intermediarios, etcétera. Y por último, identificar las ventajas y desventajas que tenemos respecto a la competencia, si existe, ¿vale? Si tenemos que abrir mercado, es más difícil para nosotros. Otra pregunta que tenemos que desvelar, si hay recursos para elaborar los productos o servicios de mis clientes que demandan, ¿vale? Primero tenemos que hacer un análisis técnico para definir nuestro producto o servicio y la cantidad, ¿vale? Porque si nuestro servicio es hacer pulseras de diamantes y el mercado demanda 5 millones y yo solo puedo producir 1000, claramente puedo morir de éxito si quiero llegar a esos 5 millones, ¿vale? La calidad y en el coste requerido por nuestros clientes siempre, no por nosotros. Siempre vamos a llegar a la calidad que desee nuestro cliente. Si esta calidad es baja media, pues nosotros nos pretenderemos llegar a esa calidad baja media, pero siempre superando las expectativas. Si esa calidad es premium, pues tenemos que llegar a la calidad premium para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Esto qué va a hacer? Va a originar o identificar diferentes procesos a nivel de producción, proveedores, a nivel tecnológicos, recursos humanos que necesitamos, sistemas de control, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta si podemos o no configurar un equipo empresarial a nivel de recursos humanos. Debemos tener en consideración qué organización queremos tener y dentro de esta organización qué tipo de recursos humanos queremos gestionar. Eso quiere decir que tenemos que definir nuestro equipo a través de diferentes perfiles y que cada persona o empresa exige para ser o tener éxito dentro de nuestro proyecto. La estructura y los estilos de dirección y también las políticas de administración a diferentes personas y capacidad de contar esas políticas, ¿vale? ¿Cómo tenemos que transmitir esas políticas, estrategias a toda la organización? Primero nosotros lo tenemos que tener claro, definirlas a nivel sintético y después lo que vamos a hacer es transmitirla al resto de nuestra estructura. Si se puede realizar las operaciones que nos hemos planteado o no se pueden realizar. Primero tenemos que tener en consideración los análisis legales. Si vivís en España, durante las últimas semanas ha habido grandes parones del sector del taxi en las principales ciudades como es Madrid y Barcelona, ¿vale? Aquí las exigencias del sector del taxi es que empresas como Uber o Cabify pues operen con ciertas condiciones que tengan desventajas en contra del sector del taxi. Pues estas a la hora de lanzar nuestro producto las tenemos que considerar, tanto a nivel social como a nivel legal. Lo que están consiguiendo el sector del taxi es que simpaticen más ahora con esas empresas como Uber o Cabify que con el sector del taxi. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Definir a través de nuestro PESTA la posibilidad legal y social que existe para que la empresa se establezca y opere con normalidad dentro de una ciudad, dentro de un estado o dentro de un país en concreto, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
los permisos, los reglamentos, las leyes existentes, el tipo de sociedad o cultura. No es lo mismo vender jamón en un país árabe que no venderlo en un país árabe, ¿vale? Debemos de estudiar qué tipo de productos y ver las evidencias negativas sobre ese proyecto. Si hay o no margen atractivo para trabajar, ¿vale? Como hemos comentado antes, esto es muy importante a la hora de lanzar o mostrar a nuestros inversores qué tan buena es nuestra idea o proyecto y por qué tienen que apostar. Aparte, que tiene que ser una idea atractiva, debemos de lanzar un plan de marketing atractivo. Los números van a ser la última puerta de decisión dentro de los inversores. Si planteamos pérdidas de 5, 7, 8 años, claramente es un proyecto poco atractivo para el inversor. Si tenemos pérdidas el primero o segundo año, ¿vale? Seguramente un inversor considerará apostar por nuestro proyecto. ¿Qué tenemos que tener o identificar? Las necesidades de inversión. ¿Cuánto dinero necesitamos que ni tenemos ni podemos conseguir por nuestros medios? ¿Qué ingresos vamos a tener? Como he comentado antes, la previsión tiene que ser como mínimo 3 años, como máximo 5. ¿Qué costes vamos a tener? Costes estructurales, ¿vale? Comento. Por otra parte, los gastos y por último, la utilidad o aquellos requerimientos que van a ser necesarios para tener nuestro proyecto. Por otra parte, nos va a ayudar a determinar el punto de equilibrio contable y el económico. Y aquí os lanzo una pregunta general. ¿Sabéis qué es un punto de equilibrio? ¿Y sabéis qué es la contabilidad, mejor dicho? Venga. Vale, ya veo que sois alumnos avanzados, ¿vale? ¿Qué es el punto de equilibrio? Sí, lo voy a compartir. Puede compartir la información por correo. Karen, esto depende de la escuela, ¿vale? Seguramente que van a compartir tanto la presentación como el vídeo que estamos grabando, ¿vale? ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio para una empresa es aquel punto que la empresa genera unos ingresos que cubre tanto los costes como los gastos. Quiere decir que tenemos unos beneficios cero. ¿Beneficio cómo se calcula dentro de la empresa? Son los ingresos menos los gastos. Exactamente, Jorge. Pues tenemos que considerar en qué, perdón, en qué punto conseguimos tener esos ingresos, cuántos productos tenemos que vender, ¿vale? Y cuántos gastos realistas se pueden absorber. El punto de equilibrio no se va a alcanzar el primer día. El punto de equilibrio vamos a tardar un tiempo. Por tanto, tenemos que decirle al inversor el día exacto o el día que prevemos que desde el inicio del proyecto hasta ese día vamos a tener en cuenta, ¿vale? Para alcanzar un beneficio cero dentro de la empresa. Juan, para una startup, ¿cuánto es el tiempo estándar para alcanzar el punto de equilibrio? Depende del proyecto, no hay un tiempo estándar, ¿vale? Va a depender de
el tiempo que alcancemos la masa crítica para cubrir nuestros gastos. Cada proyecto va a ser diferente, ¿vale? No hay una receta mágica. Frank, ¿conoces redes de desarrollo de empresas? Sí que conozco, ¿vale? Dependiendo de tu proyecto y de país, habrá diferentes. La siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es si me siento bien siendo el líder de esta empresa. ¿Por qué digo esto? No toda persona sirve para ser jefe, ¿vale? Hay personas que sirven para ser líderes y hay otras personas que sirven para ser seguidores de los líderes, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que por no ser el líder de nuestro proyecto vamos a ser menos. No, la verdad es no. Podemos formar un consejo de administración donde ponemos a una persona gerente para tomar las decisiones y dentro de esa dirección, ¿vale? Se debate las decisiones más importantes a la hora de gestionar por nuestro director o nuestro gerente dentro de nuestra empresa, ¿vale? Como os digo aquí, tenéis que analizar los valores personales para buscar una posición personal vuestra que os sintáis cómodos, ¿vale? Dentro de los aspectos éticos, morales y cómo nos gusta gestionar personas, ¿vale? No todo el mundo le gusta gestionar a las personas. Es bastante difícil gestionar a personas, ¿vale? Por tanto, tenemos que ver hasta qué nivel queremos alcanzar, sin perder nuestra parcela de poder dentro de nuestro proyecto. Además de analizar estas opciones de carrera empresarial, las condiciones y exigencias que requiere nuestra empresa. Como he comentado antes, según el tipo de financiación que tenemos, va a tener el inversor más poder dentro de nuestro proyecto o menos poder. Vamos a buscar aquella financiación que nosotros también nos sintamos más cómodos. ¿Se consiguen o no los recursos financieros? Esto es bastante importante. Como ya hemos comentado antes, sí existen actualmente muchas líneas para alcanzar estos recursos, ¿vale? Por tanto, lo primero tenemos que tener un análisis financiero dentro de la empresa para determinar las necesidades, ¿vale? Y el tiempo de los recursos financieros que va a aguantar, ¿vale? No es lo mismo tener una financiación con ingresos ceros durante un año que solo aguantar 3 meses, ¿vale? Y después tenemos que analizar qué estrategias tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Por los recursos y qué posibilidades reales tenemos de acceso a ellas. ¿Cuáles son los factores más peligrosos para mi éxito empresarial? ¿Vale? Tenemos que analizar los riesgos para determinar qué variables son básicas para presentar o que modifiquen de manera peligrosa nuestro proyecto. Como he comentado antes, para Uber o Calify ahora mismo en España, uno de los riesgos es el sector del taxi o la legalidad normativa que quieren cambiar. Por otra parte, nos permite encontrar variables tanto cuantitativas o cualitativas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestro proyecto y también que tenemos que anularlas lo máximo posible para no crear una incertidumbre dentro de nuestro proyecto. ¿Es rentable o sólido económicamente nuestro proyecto? Debemos de hacer una evaluación integral con los objetivos para determinarlos. ¿Qué
os he puesto aquí 3 variables, ¿vale? Que un inversor os va a preguntar siempre. La VAN, la TIR y el payback, el periodo de retorno. ¿Qué es la VAN? Es actualizar al momento de ahora todos los beneficios que va a dar nuestro proyecto. Si esta VAN es positiva, ¿vale? Lo que tenemos que invertir y después todos los beneficios que tenemos que realizar. Esta VAN es positiva, claramente nuestro proyecto es viable, ¿vale? ¿Qué periodo tenemos que coger para los 3 indicadores? 5 años. La TIR es la tasa interna de retorno. Esta tiene que ser superior a un indicador que son el tipo de interés del bono de los bonos del Estado del que país que queramos lanzar nuestro proyecto. Y el payback es cuánto tiempo vamos a tardar en conseguir que nuestro proyecto sea rentable. También tenemos que hacer un análisis de sensibilidad, ¿vale? Para verificar qué cambios se van a producir y qué nos va a afectar negativamente a nuestro proyecto. Y por último, debemos considerar si nuestro proyecto despierta interés a inversores ante el público o si mi plan de negocio es interesante. El documento final, como he comentado, tiene que ser como máximo 25 páginas y tiene que tener como objetivo presentar de forma adecuada la información que hemos visto durante toda esta presentación y todas estas preguntas anteriores, ¿vale? Respondiendo a la pregunta de Juan Pablo, ¿qué libro nos ayuda a negociar ante un inversionista y socios? Existen varios, ¿vale? Uno que me gusta mucho y además es una técnica bastante conocida dentro de las startups es las Lean Startups, ¿vale? Jorge nos recomienda diseñando la propuesta de valor. Sirve para validar un mercado antes de salir con un producto o servicio. ¿Te acuerdas de Jorge de qué autor es? Bueno, hemos finalizado la masterclass. Ahora es el momento de hacer preguntas de todo lo que hemos realizado. A ver si Jorge se acuerda del autor del libro que nos recomienda. ¿Qué dudas tenéis de lo que hemos comentado? Mientras le damos a Jorge un momento para buscar el autor. Juan Pablo, ¿cuándo es recomendable pedir dinero a inversionistas o mejor avanzar poco a poco con los beneficios generados de nuestros clientes? Cuando menos apalancada, eso quiere decir menos endeudada esté un proyecto, mejor para el emprendedor. Va a dormir más tranquilo. Creo que te he respondido bien a la pregunta, Juan Pablo. Fran pregunta, ¿libros que facilitan la creación de planes de negocio? Hay multitud, Fran, ¿vale? Como he comentado, yo tengo 2 libros, uno para el tercer sector, que indico las claves para realizarlo, otro para economía colaborativa, ¿vale? Existen multitud, ¿vale? Tienes que mirar aquellos libros que, eh, que se pueden ser, que especifiquen bastante sobre el sector que quieres trabajar. Hay uno que se llama Esperando Nombre, que seguramente que no ha puesto nombre, que pregunta, ¿qué tipo de negocio es más fácil empezar cuando eres joven y no tienes mucho dinero? El que te guste más. El que puedes empezar desde casa. Mira, Apple y Microsoft empezaron con un ordenador desde el garaje de su casa.
tenéis que empezar siempre, independiente de vuestra edad, con aquel proyecto que os motive, ¿vale? Que digáis, que levantéis desde la cama, hoy quiero trabajar con él. Jorge nos ha buscado el nombre del libro, que es de Alexander Ottenswalder y Yves Pignor. Carolina, si no cuenta con recursos personales, es mejor ponerlos en riesgo o solicitar un crédito. Carolina, piensa que pedir un crédito, tienes que pedir la cantidad que pides más unos intereses. Si tiras de tus ahorros, ¿vale? Lo bueno es que solo vas a gastarte la cantidad que tengas y no tendrás que pagar un añadido a un tercero, ¿vale? Pero depende de la necesidad de dinero que tenga el proyecto, claramente. Jorge, sí, gracias. Ellos son los actores. Javier, Javier nos dice, diseñando la propuesta de valor, exacto, es de Alexander Osterwalder, edición Deusto. Exactamente. Marco Antonio, ¿puedo aplicar estas preguntas en mi empresa de economía social y solidaria? Las puedes aplicar en cualquier tipo de empresa, ¿vale? Cualquier proyecto tiene que ser viable, ¿vale? Aunque esa viabilidad para una empresa social a final de año es llegar a beneficios cero, pero tiene que ser viable, no tiene que dar pérdidas. Hola, Emanuel, encantado. Antonio, ¿algún programa para hacer un plan de empresa? Hay multitud de programas, ¿vale? Lo que yo te recomiendo es que los análisis que hagas a nivel que hemos comentado, a nivel DAFO, a nivel de clientes, los hagas sobre campo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que investigues cómo está trabajando tu competencia y qué tipo de cliente tienen ellos, ¿vale? Giovanni, en todo proyecto existe un riesgo. ¿Cómo evaluar los riesgos en estos tipos de inversores? Pues eso va a depender de vosotros, ¿vale? Porque cada proyecto va a tener unos riesgos diferentes, ¿vale? ¿Más dudas? Juan Pablo, la mayoría de inversionistas piensan en invertir para ganar con la venta de la startup futura, o más bien para ganar los beneficios de la operación. Más bien con la venta. Piensan venderla a startups. Plazo que se marcan normalmente es de 3 años, ¿eh? Oscar, ¿el riesgo se mide en tasa de retorno? El riesgo se mide con la TIR, pues, pues se puede medir con otros indicadores como el ROI, que es la rentabilidad obtenida de la inversión, ¿vale? Es que cada proyecto va a tener unos riesgos diferentes, entonces nos tenemos que plantear lo que hemos comentado antes. Tenemos que analizar la legalidad, tenemos que analizar las normativas, tenemos que analizar la competencia y los clientes que vamos a tener, qué exigencias tienen, etcétera. Antonio, en tu opinión, ¿es importante establecer una planificación estrategia digital desde el inicio de la creación de empresa en estos tiempos? Si lo necesita el proyecto, sí. Si no lo necesita el proyecto, no. No saliendo digitalmente os va a garantizar el funcionamiento correcto, ¿vale, Antonio? Exacto. Riesgos de país, industria, todos esos, Oscar. Juan, es decir, normalmente los inversores querrán de 1 a 10 en las ganancias a 3 años. Exactamente. Tenéis que tenerlo muy claro, ¿vale?
Por eso digo, vas a dormir más tranquilo si no tienes inversores en tu proyecto. Que eso no quiere decir que no los necesites. Si los necesites, tenerlos. Si no los necesitas, no tenerlos. Jorge, no olviden los indicadores de la industria que se encuentran, aparte de la tasa libre de riesgo. Exacto. Juan Pablo, en un proyecto de startup digital. Sí, sí. Frank, ¿existen redes sociales con el foco en la búsqueda o desarrollo de empresas? Redes sociales exclusivamente, que yo sepa, no. Pueden existir, ¿vale? Pero que yo sepa, redes sociales como entendemos Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no, no. Bueno, Daniel, ya no hay más preguntas. Damos por finalizada la masterclass, ¿vale? Ah, y una duda de Juan Pablo. ¿Cómo es la negociación con las universidades si se desea que el proyecto se realice allí? Pues si pagamos una beca a un doctorante, seguramente que estará contento para desarrollar nuestro proyecto en la universidad. Claramente, las universidades no son los entornos actualmente más específicos para trabajar con startups. Eso que no quiere decir que no lo hagan, pero normalmente encontramos viveros de empresas o aceleradoras que son más propicias, más cercanas a los sectores que nos interesan. Si no hay más preguntas, Daniel, damos por finalizado la masterclass. ¿Qué dices? Bueno, gracias a todos por asistir. Espero que estas, más bien ha sido una reflexión, ¿vale? Más que indicaros cómo tenéis que hacer un plan de empresa, pero yo creo que a la hora de plantearnos un proyecto es más principal, a la hora pensar cómo plasmarlo que no cómo realizar ciertas cosas. Alejandro, un plan de empresa es importante considerar opiniones, asesoría de expertos, área fiscal, legal, contable, financiera, para que esté bien soportado. Exactamente. Cualquier opinión y cualquier cosa nos va a ayudar a la hora de finalizar a buen término el proyecto. Tiene más puntos para que salga bien que para que salga mal. ¿Vale? Bueno, como he comentado, gracias por asistir, gracias por hacer las preguntas y espero que si no sois alumnos de ALDE os incentive esta masterclass a pensaros a estudiar dentro de la escuela de negocios o el Business School. Gracias a todos.